Bien, chicos, buenas tardes. Vamos a iniciar nuestra actividad del día de hoy. Espero que tengan un buen inicio de semana. Se recuerdan que hemos estado trabajando con la idea del campo eléctrico. Nuestras últimas clases han involucrado, primero, pues, cómo definir el campo eléctrico, cómo calcular el campo eléctrico debido a una carga puntual. Y en la última clase vimos cómo determinar el campo eléctrico debido a distribuciones de carga. A ustedes les tocó hacer algún ejercicio por ahí. Vamos a ver cómo les fue. A ver, tenemos aquí que ya hoy 14 de febrero es nuestra sexta clase, nos toca trabajar el tema de movimiento de partículas en el campo eléctrico. ¿Estamos? Entonces vamos a trabajar con ese tema. Noten por favor que pues esta semana también vamos a trabajar el jueves, ¿no? Con esta clase nos ponemos al día y después pues seguimos trabajando solamente lunes, miércoles y viernes, a excepción de los parciales que los vamos a realizar los días jueves. Por favor que tomen en cuenta eso. No se les va a olvidar. El jueves nos reunimos a la hora de laboratorio, pero en este Teams, ¿verdad? Para que no haya ningún inconveniente. Entonces, pues nos va a tocar trabajar movimiento de partículas en campos eléctricos uniformes. (14 de febrero del 2022). Solo voy a acomodar mi cuaderno, perdón. Ahí está. Ahí está. ¿Se recuerdan que definimos que un campo eléctrico uniforme era aquel que se generaba cuando todas las líneas eran paralelas entre sí, entre dos placas? Vamos a recordar un poquito. Nos ponemos a hacer dibujos otra vez como en esa clase. ¿Se recuerdan que definimos que un campo eléctrico se generaba cuando nosotros teníamos dos placas, una cargada positivamente y una cargada negativamente, y todas las líneas de campo apuntaban en la misma dirección, ¿verdad? A esto lo llamamos un campo eléctrico uniforme, el que se genera entre dos placas. Obviamente fuera de las placas el comportamiento ya no va a ser así. Entonces estamos seguros que vamos a trabajar únicamente dentro de las placas. La dirección del campo eléctrico siempre está definido, como lo dijimos, por una carga positiva, ¿verdad? Una carga positiva dentro del campo eléctrico se va a mover siempre del lado positivo hacia el lado negativo, indicándome entonces la dirección de las líneas de campo. Ahora, cuando nosotros tenemos una partícula con carga, dependiendo del signo que tenga esta carga y del movimiento inicial que tenga, va a tener un movimiento dentro de esto. Entonces, nuestro objetivo ahorita va a ser tratar de describir cómo va a ser el movimiento de una partícula estando dentro de un campo eléctrico aplicando las teorías que sabemos de fuerza eléctrica y de campo eléctrico. Entonces, para eso, pues hagamos nuestro primer ejemplo. A ver, dice mi primer problema así. Un protón, ¿verdad? Ahí ya sabemos que es una carga positiva. Es proyectado en la dirección positiva de X. Así, vamos a tener un marco de referencia, entonces se mueve en la dirección positiva del eje X. Al interior de una región de un campo eléctrico uniforme, E igual a menos 6 por 10 a la 5 newtons sobre Coulomb. ¿Sí? Me están dando el campo, ¿ven? Pero me lo están dando en forma de vector unitario. Y newtons Coulomb. En el instante t igual a 0. El protón recorre una distancia de 7 centímetros antes de llegar al reposo. El protón recorre una distancia de 7 centímetros antes de llegar al reposo. Determine, inciso A, la aceleración del protón. Inciso B, su rapidez inicial. Y el inciso C, el intervalo de tiempo en el cual el protón queda en reposo. A ver, pues vamos a intentar colocar el marco de referencia del que el problema me habla. Me dice que el protón se mueve en la dirección positiva del eje X. Entonces, pues yo voy a dibujar aquí un eje que va a representar el eje X.
a lo largo de casi que toda mi hoja. Esto es el eje X positivo. Vamos a colocar por acá el eje Y. Ahí está. Por lo tanto, nosotros tenemos un protón moviéndose en la dirección. ¿Ven? Un protón es proyectado en la dirección positiva del eje X al interior de una región de un campo eléctrico uniforme, menos 6 por 10 a la 5 y newtons Coulomb. Al ser y, yo sé que es en la dirección del eje X, y al ser negativo, me está indicando de que se mueve en la dirección del eje X negativo. Por lo tanto, ya tengo yo la seguridad de que el campo eléctrico va a estar apuntando en esta dirección. Esa es la dirección del campo eléctrico, de acuerdo a lo que el problema me dice. La magnitud, ¿ven? La magnitud del campo eléctrico es de 6 por 10 a la 5 newtons Coulomb. ¿Sí? El protón se está moviendo en la dirección del eje X positivo. Por lo tanto, aquí está el protón. Vamos a suponer que este es el protón, carga elemental positiva, que se está moviendo en la dirección del eje X positivo. E ingresó al campo eléctrico en el instante t igual a 0. Es decir, en ese instante empieza a sentir los efectos del campo eléctrico. El protón recorre una distancia de 7 centímetros antes de llegar al reposo. Entonces nosotros sabemos que aquí el protón lleva una velocidad inicial que no sabemos y va a recorrer una distancia de 7 centímetros antes de que su velocidad se transforme en 0. Aquí le voy a colocar que su velocidad final fue igual a 0. El problema dice que determinemos la aceleración del protón. Entonces empecemos. Noten que el campo eléctrico está apuntando hacia la izquierda. Y nosotros definimos, y estamos ya claros, creo yo, en el que la dirección del campo eléctrico siempre va a ser el movimiento de las partículas positivas. Por lo tanto, cualquier partícula positiva que esté dentro del campo eléctrico va a quererse mover hacia la izquierda. Sin embargo, esta partícula, como lleva inercia, porque lleva una velocidad inicial, va a pasar de largo hasta que al fin se logre frenar y empiece a moverse en dirección contraria en la que lo indica el campo. Algo así como la gravedad, ¿no? Si nosotros le diéramos vuelta al cuaderno y miráramos esto, la gravedad, es como que nosotros tiráramos algo para arriba, ¿no? Llega a una velocidad final cero y luego empieza a caerse en la forma de la dirección de la gravedad. Algo así, ¿verdad? Solo que ahora de forma horizontal. Entonces, pues la primera parte del problema no es nada más que un problema de cinemática. Me dice, determina la aceleración del protón. Muy bien. Como es un problema de cinemática básica, entonces yo sé que la velocidad inicial aquí no la conozco. Conozco que la velocidad final es 0. Conozco que la distancia que recorre es 7 centímetros. No conozco el tiempo que tarda en recorrer y el problema quiere que calcule la aceleración. Bueno, pero tenemos un problema, ¿no? Porque resulta que para resolver un problema de cinemática nosotros necesitamos de estos 5 datos 3 y solamente tengo la velocidad final y la distancia. Entonces tengo allí un problema, no puedo utilizar la cinemática, entonces tengo que utilizar algunas otras teorías que me permitan calcular la aceleración. Bueno, utilicemos entonces la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración, ¿verdad? Eso es lo que sabemos. Por lo tanto, para que exista una aceleración, tiene que haber una masa. Perfecto, el protón tiene una masa y la podemos ubicar. Sin embargo, no tengo una fuerza. Bueno, como nosotros sabemos de que va a llegar a velocidad final igual a 0, pues sabemos que va a ser una desaceleración. Entonces, esta fuerza tendría que ser una fuerza que actúe en la dirección contraria al movimiento, apuntando en esa dirección, ¿verdad? Pero resulta que esta fuerza que está afectando al electrón, pues podríamos ver que lo que le está generando es el campo eléctrico. O sea que yo podría afirmar aquí que la fuerza eléctrica es igual a la masa por la aceleración. Pero la fuerza eléctrica se relaciona con el campo eléctrico, porque definimos que el campo eléctrico E se define como la cantidad de fuerza eléctrica por cada unidad de carga. Si nosotros despejamos aquí, tengo que la fuerza eléctrica es igual al campo por la carga. Por lo tanto, en esta ecuación de campo yo la puedo sustituir aquí y de momento me quedaría que el campo multiplicado por la carga es igual a la masa por la aceleración. Por lo tanto, la aceleración estaría dada por el campo multiplicado por la carga y dividido la masa. ¿La masa y la carga de quién? La masa y la carga del elemento que está dentro del campo eléctrico, o sea, el protón.
Para este caso, pues entonces yo voy a escribir aquí que la aceleración estaría dada por el campo eléctrico que el problema me da, por la carga elemental del protón dividido la masa del protón. Y esos datos pues los tenemos en nuestro formulario, ¿no? Entonces, pues ingresemos datos a nuestra calculadora. Tengo aquí que el campo eléctrico es de 6 por 10 a la 5. Vamos a poner entre paréntesis. Por la carga del protón. ¿Alguien se recuerda cuánto es la carga del protón? ¿Que me quiera ayudar con eso? La carga del protón. ¿Alguien de noble corazón? Es 0.602 por 10 a la menos 19. En negativo. El protón. Tú ves a la menos 19. Perfecto. Ahí ¿Y está. eso es la carga ahora, elemental? Ajá, pero como la carga elemental es la misma del protón. Recuerden que la carga elemental es la del protón, ¿verdad? O la del electrón, solo cambia el signo. Lo que sí Bueno. es diferente es la masa, ¿verdad? Muchas gracias. ¿Alguien se recuerda de la masa del protón? Está en el formulario, si es que ya lo tienen ahí, o por lo menos si lo han descargado, lo pueden abrir. Inge, ¿sabes? Ajá. La masa del protón es 1.603 por 10 a la menos 22. ¿Estamos? ¿A la menos 20? 2. ¿Seguro? A la A la menos menos 27. 27. Ah, sí, ¿verdad? Menos 27. Ah, perdón, pase 2. Es que está bien chiquito. Gracias. Y ahí está. ¿Ven esa gran aceleración? Gracias, Isaac. Entonces, la aceleración sería de 57.45 por 10 a la 12. Entonces, 57.45 por 10 a la 12 metros sobre segundos al cuadrado. Ahí tengo el valor de la aceleración. Vean que estoy utilizando potencias de 10 múltiplos de 3, por eso utilizo el modo en mi calculadora, ¿no? Sí, así puedo meter con seguridad, por ejemplo, en el Moodle 57.4 por 10 a la 12 metros sobre segundos al cuadrado, y no va a haber problema. Entonces, ahí con eso calculé el valor de la aceleración. No era cinemático, ¿no? Sin embargo, el problema me pide en el inciso B, pues su rapidez inicial. Bueno, como ya tengo la aceleración, entonces ya puedo reemplazar datos aquí. Entonces voy a tomar todos mis datos que había tomado de cinemática y los traslado para acá para poder resolver el inciso B. Porque ahora ya tengo la aceleración. Entonces borramos aquí y dijimos que era de 57.45 por 10 a la 12 metros sobre segundos al cuadrado. Ahora, la fuerza es en contra del movimiento, ¿verdad? Eso tal vez me faltó agregar aquí. La fuerza eléctrica es en contra del movimiento. Por lo tanto, esto tendría que ser negativo y eso tendría que ser negativo y finalmente la aceleración es negativa. Disculpen este inconveniente, ¿no? Porque ahorita que lo escribí aquí me di cuenta que no había colocado ese signo. ¿Sí? Recuerden que la segunda ley de Newton afirma de que la positiva es la dirección del movimiento. Entonces la fuerza está aplicándose en contra del movimiento. Entonces aquí tengo ya la seguridad de que el protón está desacelerándose. Como el problema quiere que determinemos cuál era la rapidez inicial, entonces ahora sí ya tenemos 3 datos de los 5 que utilizan las fórmulas cinemáticas. Entonces, si ustedes tienen allí su formulario, por favor, que podamos revisar el movimiento rectilíneo y que me puedan indicar una fórmula en la que podamos calcular la velocidad inicial usando únicamente la velocidad final, la distancia y la aceleración. Que no tenga el tiempo porque no lo hemos calculado aún, ¿verdad? ¿Qué fórmula encuentran allí que me la pueden dictar? Sería velocidad al cuadrado final. Ajá. Igual a la inicial al cuadrado. Perfecto. Ajá. Más 2 aceleración por el espacio. Muy bien. Por la distancia o por el desplazamiento. Excelente. Entonces, con esto voy a calcular la velocidad inicial. La velocidad inicial entonces sería la raíz cuadrada de la velocidad final al cuadrado menos 2 veces la aceleración por la distancia al despejar. Por lo tanto, si ingresamos datos, aquí me quedaría la velocidad inicial, sería la velocidad final, pues que es 0 al cuadrado, menos 2 veces la aceleración, que es negativa, menos 57.45 por 10 a la 12 metros sobre segundos al cuadrado, por la distancia, que son 7 centímetros, o sea, 0.07 metros. Vean de que la unidad de medida aquí me va a quedar metro cuadrado sobre segundo cuadrado, que en raíz cuadrada, pues ya me da metro sobre segundo. Si ingresamos datos a nuestra cálculo, noten que se va a hacer positivo también porque aquí tengo menos y menos, y afortunadamente se hace más entonces.
Y ya me queda aquí que la raíz cuadrada de 2 por 57.45 por 10 a la menos 12 multiplicado por 0.07. Y ahí tengo la rapidez, que es de 2.84 por 10 a la 6 a la menos 6. Sí, ahí se ve. Ah, es que le puse menos 12, ¿verdad? Por 10 a la 6, entonces. Metros sobre segundo. Y ahí tenemos entonces la velocidad inicial que llevaba esa partícula en el momento en el que ingresó al campo eléctrico. Por último, el problema me pide el intervalo de tiempo en el cual el protón queda en reposo. ¿Cuánto tiempo pasó? Entonces, para pues seguimos en fórmulas de cinemática. Utilizo una fórmula que involucre los datos que tengo. En este caso, pues ya tengo la velocidad inicial, velocidad final, distancia y aceleración. Y quiero calcular el tiempo. Entonces, podemos utilizar una que dice que el tiempo es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividido la aceleración. En este caso, como la velocidad final es 0, pues aquí me queda 0, menos la velocidad inicial, que es lo que acabamos de calcular, 2.84 por 10 a la 6 metros sobre segundo, dividido el valor de la aceleración, que es negativo, menos 54.40 y algo, bueno, menos 57.45. 45 por 10 a la 12 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces vean de que menos por menos da más también. Y dividimos entonces esto entre 57.45 por 10 a la 12. Me da... De 49.36 por 10 a la menos 9. Gracias, Isaac. 49.36 por 10 a la menos 9 segundos. Y ahí tenemos resuelto nuestro problema. Observen cómo es que las ecuaciones del campo eléctrico me han permitido tener la aceleración. Y con la aceleración se transformó en un movimiento rectilíneo uniformemente variable. Y así hemos resuelto entonces nuestro problema. ¿Me explico? ¿Alguna pregunta, chicos? Todo claro, Inge. Estaba Muy fácil, bonito. ¿verdad? Ya que Sí, está lo fácil. único era Excelente. aplicar todo lo que vimos en física, ¿no? En física básica. Exacto. Física básica que ganaron tal vez hace unos 3, 4 años, ¿verdad? Más o menos. Es broma, ¿no? No se vayan a enojar por eso. Entonces, el ejemplo 2, vamos a seguir con lo mismo. Dice el problema. 2 placas metálicas horizontales, cada una de 100 milímetros de lado, están alineadas una sobre la otra, con una separación de 10 milímetros. Se les proporciona cargas de igual magnitud y de signo opuesto, de manera eléctrico uniforme hacia abajo de 200 newtons core. Vean, me están dando la magnitud aquí y la dirección, uniforme hacia abajo, entre las placas. Una partícula con masa de 2 por 10 a la menos 16 kilogramos y con una carga positiva de 1 por 10 a la menos 6 coulombs parten del centro de la placa negativa inferior. Con una rapidez inicial de 1 por 10 a la 5 metros sobre segundo, en un ángulo de 37 grados sobre la horizontal. Describa la trayectoria de la partícula, contra qué placa se impactará y dónde se impactará en relación con su punto de partida. Perfecto. Muy raro, ¿no? Pero empecemos por partes. Primero me habla de que tenemos 2 placas metálicas horizontales, cada una de 100 milímetros de lado, y están alineadas una sobre la otra con una separación de 10 milímetros. Entonces dibujemos esas placas como lo indica el problema. Voy a suponer que esta de aquí es una de las placas con una separación de 100 milímetros, no, con una longitud de 100 milímetros, y la otra la vamos a colocar por aquí. Y la separación entre estas placas, según lo que el problema indica, es de 10 milímetros.
Muy bien. Se les proporciona una carga de igual magnitud y de signo opuesto de manera que se genere un campo eléctrico uniforme hacia abajo de 2000 newtons con. Entonces ahí me están dando, o me están diciendo que el campo eléctrico es hacia abajo y es de 200 newtons con. Ah, no, 2000. 2000 newtons sobre Coulomb. Y ahora, ya tenemos entonces los primeros datos. Una partícula con masa de 2 por 10 a la menos 16 kilogramos, vamos a anotar la masa entonces por aquí. La masa es igual a 2 por 10 a la menos 16 kilogramos. Y con una carga positiva de 1 por 10 a la menos 6, o sea, 1 microcoulomb, una carga de 1 microcoulomb, parten del centro de la placa negativa inferior. Vean que el campo eléctrico va hacia abajo. Significa esto de que las cargas positivas están acá arriba, ¿verdad? Y las cargas negativas están acá abajo. Entonces, del centro de la placa inferior, parte del centro de la placa inferior negativa, con una rapidez inicial de 1 por 10 a la 5 metros sobre segundo y un ángulo de 37 grados. Entonces, aquí vamos a intentar dibujar esa partícula que va a estar a la mitad, que yo calculo que la mitad más o menos es por aquí, y sale disparada con cierta rapidez a un ángulo dado. $37. Y la rapidez es de 1 por 10 a la 5 metros sobre segundo. 1 por 10 a la 5 metros sobre segundo. Describo la trayectoria de la partícula. A ver, empecemos con esa parte. Describir la trayectoria. La masa es positiva, pero la carga es positiva, ¿verdad? Entonces, pensemos, si la carga estaba aquí y no la hubiéramos tocado nosotros, ¿esa carga se hubiera quedado ahí o se iría hacia la placa superior? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se hubiera ¿Queda quedado aquí? ahí? Excelente, se queda allí. ¿Por qué? Porque es una carga positiva y la placa es carga negativa. Entonces los positivos y los negativos atraen. Entonces la carga se hubiera quedado ahí bien fresquecita. Sin embargo, por alguna razón se le asignó una rapidez, ¿sí?, con un ángulo específico. Por lo tanto, la placa va a querer regresar a la placa negativa. Es como que nosotros tuviéramos aquí una pelota descansando sobre la superficie del suelo y la pateamos, ¿no? Entonces, con un ángulo. ¿Qué va a pasar con la pelota? Pues que va a querer volver al suelo. Lo mismo va a pasar con la carga. Esta carga pues va a querer volver a la placa negativa. Por lo tanto, el movimiento va a ser uno que nosotros estudiamos también en física básica. ¿Cómo se llamaba ese movimiento? ¿Parabólico? Excelente. Entonces, yo voy a escribir aquí que el movimiento va a ser movimiento parabólico. Ahora, algo bien importante del movimiento parabólico es que pues, podría ser así, o podría ser más o menos así. Hay muchas formas de poderlo describir, ¿verdad? Y puede ser de varias formas, y esto implica a que en algún momento pues el movimiento parabólico ideal sería este, ¿no? Sin embargo, al encontrarse con la placa positiva, va a impactar con la placa positiva y no va a completar su movimiento parabólico, ¿sí? O podría ser esto, que el movimiento parabólico sea tan largo que abandone la placa. Entonces tenemos que ver cómo podemos resolver esto. Entonces, vamos a suponer que el movimiento parabólico pues se realiza, ¿no? Se hizo el movimiento parabólico. Ya está, ya ocurrió. Ignoremos que existan placas y toda la cosa. Vamos a tratar de determinar primero si alcanza a la placa positiva. Por lo tanto, si su altura supera o alcanza los 10 milímetros, inevitablemente va a impactar con la placa positiva. De eso estamos seguros, ¿verdad? Porque el problema me dice aquí contra qué placa impactará. Si la partícula no alcanza una altura máxima de 10 milímetros, entonces pues posiblemente va a regresar. Pero si su trayectoria es mayor a lo que queda de placa, entonces no va a impactar ni con la placa positiva ni con la placa negativa y se va a escapar de ellas.
¿Cómo vamos a hacer eso? Entonces, primero vamos a determinar la altura máxima. Como estamos considerando un movimiento parabólico ideal, ven, es un movimiento parabólico ideal, pues nos vamos a nuestro formulario, lo tengo por aquí, y aquí observo que hay unas fórmulas que me dicen movimiento parabólico ideal. Este movimiento parabólico ideal, si ustedes lo quieren anotar allí, es cuando un objeto cae a la misma altura a la que salió. O sea, esta línea que acabo de dibujar es el movimiento parabólico ideal. Subió y cayó a la misma altura, sin ninguna interrupción. A eso se llama movimiento parabólico ideal. Por lo tanto, la altura máxima del movimiento parabólico ideal está dada por esto mismo. ¿Sí? La altura máxima es la velocidad inicial al cuadrado por el seno cuadrado del ángulo dividido 2g. Qué fórmula más extraña, ¿no? Dividido 2g, dice. Sin embargo, esa fórmula considera que la aceleración que lo hace volver hacia el suelo es la gravedad. Pero aquí hay fuerzas mucho mayores que la gravedad. Y una es la fuerza eléctrica, ¿verdad? Si nosotros omitimos la fuerza gravitatoria, porque la fuerza eléctrica va a ser mucho mayor, ahorita lo vamos a comprobar, cuando la partícula esté sometida aquí en este punto, va a tener una fuerza hacia abajo que lo va a querer regresar. Esa es la fuerza eléctrica. Y incluso podemos ver que también el peso estaría aquí. Por lo tanto, si hacemos, como en el problema anterior, una sumatoria de fuerzas, aquí me quedaría que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. Entonces me quedaría que la fuerza eléctrica, ¿sí?, menos la fuerza eléctrica, menos el peso, es igual a la masa por la aceleración, ¿verdad? Recordamos, dijimos que la fuerza eléctrica no era más que el producto del campo eléctrico por la carga que se está moviendo, y aquí pues la masa por la gravedad, y ese sería el producto de la masa por la aceleración neta, la aceleración total que va a hacer que el objeto caiga, porque no solamente la gravedad ahora actúa. Si nosotros determinamos cuánto es este producto, ven, campo por carga, el campo es de 2000 newtons coulomb. Entonces multiplicamos 2000 newtons coulomb multiplicado por la carga, y la carga es de un microcoulomb, 1 por 10 a la menos 6. Me queda aquí menos 2 por 10 a la menos 3. Entonces menos 2 por 10 a la menos 3 menos la masa por la gravedad. Bueno, miramos la masa, como la partícula tiene una masa de 2 por 10 a la menos 16, 2 por 10 a la menos 16 por 9.8. Vean este dato. Este dato es 1.96 por 10 a la menos 15. Y eso es igual a la masa, ya dijimos que era 2 por 10 a la menos 16, multiplicado por la aceleración. Ahora, noten algo, por favor. Vean, eso lo estamos haciendo para que noten algo. ¿Qué pasa si sumo este dato con este dato? Veamos, aquí me va a quedar menos 2 por 10 a la menos 3, menos 1.96 por 10 a la menos 15. Entonces me queda, vean, menos 2 por 10 a la menos 3. O sea, me quedó lo mismo, ¿no? Es como que esto no existiera. Pero lo que pasa es que este dato es muy pequeño comparado con este dato. Por lo tanto, la suma es insignificante. Por eso, en la mayoría de problemas, a partir de este momento, sí, por favor, a menos que el problema lo indique, vamos a omitir las fuerzas gravitacionales. No las vamos a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque sus efectos son extremadamente pequeños comparados con los efectos eléctricos. Entonces, pues los podemos omitir. Entonces, observen de que aquí mismo se omiten sólidos. Entonces, para no estarlos cargando, para no tomarlos en cuenta, los omitimos. Esto sería entonces igual a 2 por 10 a la menos 16 por la aceleración. Y finalmente, entonces, la aceleración que hace que el objeto caiga hacia el suelo, o hacia la placa negativa en este caso, estaría dado por dividido, vamos a poner menos 2 por 10 a la menos 3. Opa. Dividido 2 por 10 a la menos 16. Me queda una aceleración de menos 10 por 10 a la 12 metros sobre segundos al cuadrado. Vean la aceleración. 10 por 10 a la 12. Comparados con la gravedad de 9.8 metros sobre segundo, pues es nada la aceleración de la gravedad. Esa es la aceleración con que el objeto va a quererse mover hacia abajo. Esa va a ser nuestra gravedad. ¿Sí? Inge, Dígame.
Disculpe que lo interrumpa. ¿Puede volver a Ok. explicar por qué se omitieron las cargas? O lo que dijo que se había que omitir. Perdón, es que no Bueno, lo entendí. muy bien, no se preocupe. Lo que les estaba diciendo es que el producto del campo por la carga es la fuerza eléctrica. En este caso, entonces, la fuerza eléctrica es de 2 por 10 a la menos 3. Cuando yo calculo la fuerza gravitacional, o sea, el peso, que es masa por gravedad, el resultado me da 1.96 por 10 a la menos 15. Cuando yo sumo estos dos datos en la calculadora, me da esto, que era idéntico a lo que estaba aquí. Es como que esto hubiera desaparecido. Pero no es que haya desaparecido, sino que este número de aquí es muy pequeño, extremadamente pequeño comparado con esto. Por lo tanto, lo podemos ignorar. ¿Cuál sería el ejemplo, un ejemplo un poco más visual? Pues que van ustedes al gimnasio, por ejemplo, y se pesan para ver cuánto es su masa, ¿no? Y usted les dice, lo que pasa es, les dice el entrenador, lo que pasa es que ustedes están pesando muy poco. Les voy a dar un granito de arena a ver si con eso ya ganan un poquito más de peso. El granito de arena comparado con el peso de una persona es insignificante. ¿Qué se puede ignorar? Lo mismo está pasando aquí. Esto es extremadamente pequeño comparado con esto. Y por eso se ignora. ¿Estamos? Entonces, siempre que nosotros tengamos que resolver un problema de movimiento de partículas en un campo eléctrico, vamos a omitir su peso. No lo vamos a tomar en cuenta. ¿Sí? A menos que el problema lo indique, eso sí. Si el problema me dice, pues tómelo en cuenta, lo voy a tomar en cuenta. ¿Sí? Entonces, ahí está. Eso es lo que les Gracias, quería Inge. Dije, disculpe. Dígame, Isaac. Y si en algún momento se nos llegara a olvidar que tenemos que omitir el peso, yo estaba dándome cuenta que sigue dando lo mismo. ¿Habrá algún problema con Exacto. eso? No va a pasar lo mismo, no va a pasar nada. Sin embargo, pues va a ser un elemento que ustedes van a ir arrastrando y que en algún momento pues les puede ocasionar alguna confusión. Ah, ok, muchas gracias. Muy bien, Isaac. En este caso, pues como lo metimos en los datos, gravedad nos dio. Ahora sí, esta es la aceleración de la gravedad, así entre comillas, que hace que este objeto quiera volver a la placa inferior. Entonces, ahora sí ya puedo utilizar la fórmula de antes, que me decía que la altura máxima estaba dado por la velocidad inicial al cuadrado, por el seno al cuadrado del ángulo, si no estoy mal, dividido 2 veces la gravedad. Solo quiero revisar. Ahora si alguien lo tiene ahí me dice que está bien. No sé. Porque es inicial, seno al cuadrado 2G. Sí, está excelente. Inge, ¿a qué se refiere con lo de nuestra gravedad? De que esta sería la gravedad que vamos a utilizar en la ecuación de altura máxima en vez del valor de la gravedad. Porque esta ecuación utiliza que la aceleración de la gravedad es lo que hace que nosotros volvamos al suelo. En este caso, esta aceleración es lo que hace que la partícula vuelva a la placa inferior. ¿Me explico? Ya. Muy bien. Entonces, la altura en este caso sería la velocidad inicial. Bueno, ¿cuánto sería la velocidad inicial? Era de 1 por 10 a la 5. Entonces, aquí me queda 1 por 10 a la 5 metros sobre segundos, todo esto al cuadrado, por el seno al cuadrado de 37 grados. Todo esto dividido entre 2 veces la aceleración, que le vamos a poner aquí en lugar de gravedad, aceleración, porque la aceleración es lo que está haciendo que el objeto regrese. Pero lo vamos a poner positiva. 10 por 10 a la 12 metros sobre segundos al cuadrado. Aquí esta me está indicando que es hacia abajo, ¿verdad? Entonces aquí yo ya sé que es hacia abajo y solamente ingresamos la magnitud. Entonces aquí me quedaría 1 por 10 a la 5 al cuadrado Inge, por dígame, el ángulo es 36. a 36. Ujú. No, 37. Yo lo escribí aquí 37 y... no, sí es 37. ¿Eh? Sí, Ah, sí, es ya. 37. Sí, ¿verdad? Aquí 37. Gracias. De todas maneras revisamos, ¿no? Y 2 por 10 a la 12. Y si todo sale bien, ahí está la altura. La altura es de 181.1 por 10 a la menos 6 metros. Entonces ahora viene aquí una pregunta importante. ¿Será que esta altura es mayor que los 10 milímetros? ¿O será menor? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es menor? Es Es menor. menor, exacto. Muy bien. Es Esto es menor, menor Inge. que... Excelente. Es menor.
es menor. Por lo tanto, yo tengo la seguridad que esta partícula no va a alcanzar la placa de arriba. Por lo tanto, no toca con la placa positiva. Por lo menos de momento ya sé eso. Que no va a topar con la placa positiva, porque el problema me pregunta contra qué placa impacta. La idea sería ahora, bueno, si no toca, ¿será que hace esto? ¿Pasa de largo? ¿O será que toca la placa inferior? Pues para eso vamos a otra vez a usar una fórmula que está ahí, en el que vamos a tratar de encontrar cuánto es la trayectoria. Entonces, pues vamos a nuestro formulario. Y aquí encontramos la fórmula de alcance máximo, es decir, lo más lejos que puede llegar de forma horizontal desde el punto de lanzamiento, que es este de aquí. El recorrido o el alcance es la velocidad inicial al cuadrado, multiplicado por el seno de 2 veces el ángulo, sin cuadrado, dividido la gravedad. Entonces, pues, vamos a la página en que estamos trabajando. Ahí está. Y calculamos ahora el alcance. Ese es el alcance. Se calcula como la velocidad inicial al cuadrado, multiplicado por el seno de 2 veces el ángulo, dividido la gravedad. Pero en este caso, pues yo voy a usar aceleración, porque la aceleración es lo que hace que la partícula vuela. Entonces aquí ya me quedaría la velocidad inicial al cuadrado, que es 1 por 10 a la 5, al cuadrado por el seno de 2 por 37, dividido la aceleración, que es 10 por 10 a la 12. Y me queda que el alcance máximo es de 961.3 por 10 a la menos 6 metros. Bueno, ese es el alcance. Intentemos ver si es más o menos del punto de lanzamiento. Como aquí era 10 milímetros y el problema me indica que se lanzó desde el punto medio. O sea que aquí tenemos 5 milímetros. Entonces la pregunta ahora es, ¿será que esto es más o menos que 5 milímetros? Es menos. También es menos, excelente. Al ser menos, entonces yo tengo la seguridad de que este va a impactar con la placa negativa. ¿Sí? Va a impactar con la placa negativa. Entonces yo ya puedo afirmar de que el impacto va a ser contra la placa negativa. Y la siguiente pregunta es, ¿dónde se impactará en relación con su punto de partida? Ah, bueno, eso ya lo resolvimos, ¿no? Porque acabamos de ver que va a impactar a 961.3 por 10 a la menos 6 metros de su punto de partida, en la placa negativa. Entonces responderíamos que impacta en la placa negativa a 961, o puedo ponerlo así, 0.96 milímetros, ¿verdad? De su punto de partida, o del punto de partida, o mejor del lanzamiento, ¿no? Del punto de lanzamiento. Y esa sería nuestra respuesta. ¿Me explico? Inge, ese punto 96 salió de la última ecuación, ¿verdad? De la de R. Exacto. Esta de aquí. Solo que para no ponerla 961.3 por esa a la menos 6, lo puse en milímetros, quitándole 3, ¿no? 2, 3. Y así ya queda aquí a la menos 3. Casi un milímetro, ¿no? Casi un milímetro del punto de lanzamiento. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Claro como el agua, claro como la leche, claro como el chocolate. Todo claro, Inge. Gracias. Hay que desempolvar un poquito las ecuaciones de física básica, ¿no? Y acordarse de cómo se usan. El tip aquí era poder utilizar esas fórmulas bien fácil, pero darnos cuenta de que no íbamos a usar gravedad, porque la gravedad era una fuerza insignificante que hacía que la partícula no se viera afectada por ella aquí, sino la aceleración que permite que el movimiento se genere es la aceleración debido al campo eléctrico. ¿Estamos? Tenía otro ejemplo, pero creo que no nos va a dar tiempo. Ya solo nos quedan 7 minutos, pero a ver qué pasa. Así me da tiempo.
Si no, pues por lo menos lo dejo presentado. Es un poco más complejo, ya es un problema plus. Dice el problema así. Un campo vertical uniforme E está establecido en el espacio entre dos placas paralelas grandes. Sí, muy grandes, dice. No dice cuánto, pero grandes. Dentro del campo se encuentra suspendida de un hilo de longitud L una pequeña esfera conductora de masa M. Es una pequeña esfera conductora. Encuentre el periodo del test de péndulo cuando la esfera se le proporciona una carga más Q si la placa inferior A está cargada positivamente y B está cargada negativamente. Entonces omitamos el inciso B para que nos dé tiempo de poderlo resolver. Ahí está. Si la placa inferior está cargada positivamente. La placa inferior está cargada positivamente, entonces voy a dibujar aquí una placa superior, una placa inferior. Esto está cargado positivamente y esto está cargado negativamente. Dentro de este campo eléctrico tenemos una partícula suspendida por un hilo y esta partícula tiene una carga Q positiva. Entonces, para que esté suspendida, para que pueda quedar suspendida, yo voy a dibujar aquí, miren, la carga positiva más Q. Y a ver la pregunta, ¿dónde tiene que estar el hilo para que esté suspendida? ¿Aquí o aquí? ¿Qué dice? En la placa positiva. En la placa positiva. Exactamente, ¿verdad? Porque la partícula va a quererse ir hacia la negativa. Entonces aquí le vamos a dibujar un hilo de longitud L. Y así va a quedar colgando. Es como que nosotros colgáramos una pelota del techo de la casa, ¿no? Solo que, suponiendo que la gravedad ahora va hacia arriba. Más o menos así. Y la pregunta es ahora, me dice, encuentre el periodo de este péndulo. Híjolas, un péndulo, imagínense eso, un péndulo. Si nosotros colocáramos esa pelota colgada en una cuerda del techo y la pusiéramos a oscilar, pues se generaría un péndulo, ¿no? Y nosotros tendríamos algo más o menos así. Que esto oscilaría de un lado a otro, ¿no? Igual pasaría aquí, solo que esto oscilando hacia arriba, ¿no? Entonces, pues necesito la ecuación del péndulo. ¿Cómo calculamos el péndulo? Pues el periodo se calcula como 2pi dividido la frecuencia natural. Bueno, ¿y la frecuencia natural? Bueno, la frecuencia natural es la frecuencia de todos los péndulos que aparecen porque tienen cierta longitud y tienen cierto periodo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos esta carga aquí y que está oscilando. Y le vamos a hacer un subdiagrama de cuerpo libre. Entonces voy a exagerar. Esta va a ser la carga. Suspendida de algún punto para acá. Y le vamos a hacer su diagrama de cuerpo libre. Pues aquí tendría su peso, ¿no? Peso. En esta dirección estaría la tensión de la cuerda. Y la fuerza eléctrica estaría dirigida hacia arriba. ¿Verdad? Porque esta partícula se quiere ir hacia arriba. Vamos a hacer un eje coordenado que sea perpendicular a la cuerda. De tal manera que la cuerda podría ser más o menos un eje Y. Supónganse que la partícula está moviéndose en esta dirección ahorita, ¿no? Moviéndose para allá. Entonces la fuerza eléctrica lo quiere regresar, ¿no? La fuerza eléctrica es lo que va a hacer que esto se mueva en la dirección contraria. Por lo tanto, vamos a hacer aquí una sumatoria de fuerzas. Sumatoria de fuerzas totales igual a masa por aceleración. Entonces, el peso, vamos a colocar aquí un ángulo también. Ángulo.
La sumatoria de fuerzas, empezamos con nuestra sumatoria de fuerzas en el eje Y. Y estas serían igual. En el eje Y sería peso por el coseno del ángulo, ¿verdad? Y peso por el coseno del ángulo. En el eje Y. Sí. Más la tensión menos la fuerza eléctrica por el coseno del ángulo. Eso es igual a masa por aceleración. Ah, no, y eso es cero, perdón, porque en el eje Y es cero. Ahí no se mueve. Mientras que la sumatoria de fuerzas en el eje X estaría dada por el peso por el seno del ángulo, menos la fuerza eléctrica por el seno del ángulo. Y eso sí sería igual a masa por aceleración, porque la partícula va a quererse mover en la dirección contraria, ¿no? Sí. Entonces, yo puedo factorizar aquí el seno del ángulo, y me quedaría peso menos fuerza eléctrica es igual a masa por aceleración, pero como está oscilando, podríamos hablar de una aceleración angular porque el ángulo cambia. Entonces puedo escribir aquí masa por aceleración, que sería aceleración angular multiplicado por la longitud, ¿sí? O aceleración angular por el radio. Finalmente, entonces yo podría escribir esto como masa por aceleración angular por la longitud, más el seno del ángulo, por la fuerza eléctrica menos el peso. Vean que lo único que hice fue pasar a restar este al otro lado, pero con el signo negativo lo multipliqué por este y cambiaron de posición. Ahora, la aceleración angular, pasamos a dividir masa y longitud, más seno del ángulo, dividido masa por longitud, por fuerza eléctrica menos el peso, es igual a 0. Si nosotros omitimos el peso porque dijimos que es insignificante, me queda que la aceleración es igual. Más el seno del ángulo, por masa, por longitud, por fuerza eléctrica, es igual a 0. Y tenemos una aproximación en la que el seno del ángulo es casi igual al ángulo para los problemas de péndulos. Si ustedes alcanzaron a ver los péndulos en física 1, se recordarán de esto. Y yo puedo escribir que la aceleración angular no es nada más que la segunda derivada del ángulo respecto al tiempo, más el ángulo por la fuerza eléctrica dividido masa por longitud. En las ecuaciones de oscilaciones, esto que hace aquí es el cuadrado de la frecuencia natural. Entonces yo escribo que el cuadrado de la frecuencia natural es la fuerza eléctrica dividido la masa por la longitud. La fuerza eléctrica no es nada más que el campo por la carga dividido masa por longitud. Por lo tanto, la frecuencia natural estaría dada por la raíz cuadrada de campo por carga dividido masa por longitud. Como ya tengo la frecuencia natural, entonces ya puedo calcular el periodo con la ecuación que teníamos al principio del ejemplo. Entonces el periodo estaría dado por 2pi dividido la frecuencia natural, o si hago el sándwich me quedaría entonces masa por longitud dividido campo por carga. Y este sería el periodo del péndulo en oscilación del campo eléctrico uniforme. Y eso sería el problema entonces, y nos miraríamos el día de mañana para realizar nuestra primera práctica de laboratorio y el día miércoles si no llevan el laboratorio. Les deseo una buena tarde y que se cuiden mucho. Gracias, Inge. Feliz tarde. Buena tarde. Feliz tarde, Inge. Cuídense mucho. Buena tarde. Inge, ¿y si fuera negativo el periodo es con el signo opuesto? Si fuera, otra vez como si fuera negativo las placas, ¿no? La partícula. Ah, sí, la partícula, sí. Si la partícula hubiera sido negativa, entonces aquí hubiera quedado negativo y hubiera quedado aquí y creo que hubiera sido los mismos efectos. Solo que la fuerza eléctrica estaría para acá y el peso también. Ah, muy bien. Entonces, Gracias, sí. he cambiado un dato ahí.